En este edificio hay 25 representantes ciudadanos de todos los distritos de Baja California, que conforman la Cámara de Diputados. Entre sus principales funciones están: legislar, es crear y actualizar leyes, fiscalizar es revisar y cuidar tus impuestos, y gestionar, es donde diputado se vuelve tu voz ante el gobierno, para juntos llegar a un fin, para el bien de los ciudadanos. Congreso del Estado de Baja California. ¡Atención, cachanillas! El gobierno de Mexicali está modernizando el alumbrado público con luminarias LED en todo el municipio. Ya instalamos 20,000 en 141 colonias y vamos por otras 20,000 luminarias más para toda la ciudad y el valle, porque un Mexicali más iluminado es un Mexicali más seguro. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Esta es tu UABC, que con la Policlínica de Especialidades Odontológicas te ofrece atención dental accesible con especialidades en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia y periodoncia. Búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Pues ya aquí estamos contentos para llevarle los datos duros, la información, el análisis al estilo de Lindero Norte, al estilo de los Eras y de nuestros colaboradores, quienes nos acompañan pues de lunes a jueves, dándole a usted otra perspectiva informativa, dándoles pues esta análisis para que vaya generándose un criterio propio y con ello vayamos cuestionando, problematizando lo que pasa en nuestra entidad y en esta región fronteriza. El día de hoy, pues ya sabes, me sigo acá en la ciudad de Tijuana, así estaremos durante 2 semanas y ya esta manera de comunicarnos vía remota, esto es gracias a todo el equipo de profesionales de la comunicación de Casa Créala, de Isaac, de Hermano, que se están rifando el físico para llevarle y no perdernos de este Lindero Norte. Y a quien tenemos en el estudio es al doctor en educación, a Rodolfo García, el Rudy. Rudy, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge, pues aquí con envidias de tener un clima como el que estás teniendo tú, pero aquí estamos. El clima perfecto, pero la ciudad caótica, Rudy, tú la conoces bien, a Tijuana. Sí. Y pues bueno, lo que te salvas del calor, pero lo tienes de tráfico y de lo conflictivo que resulta y violenta también la ciudad de Tijuana, ¿no? Hijos, mano, de veras que cada vez me convenzo más de que la Guardia Nacional tiene que ser mano dura, no ser solamente supervisor de calles o de carreteras. Tijuana tiene que entrar a un aro de ley, de autoridad. No es posible. Y justamente con ese tema empezamos, Rudy, porque el día de este mes, durante el mes de julio, ya rebasaron los 1,000 homicidios en la ciudad de Tijuana. Se han registrado más de 2,300, 2,400 homicidios en los años anteriores. En promedio podemos hablar que en Tijuana cada año se asesinan a más de 2,000 personas. Y esto, pues bueno, debe ser preocupante toda vez que Tijuana es la ciudad más violenta del país, más que Guanajuato, incluso en materia de homicidios. Y es ahí donde, pues bueno, ya llegamos a los más de 1,000 asesinatos y esto, como dice Rudy, tendría que darle un giro a la política en materia de seguridad, porque los gobiernos, como el federal, como el estatal, nos hablan en cuestiones de estadísticas que han reducido un 5%, un 3%, un 2%, pero aún así, pues estamos hablando de la impunidad con la que se cometen los asesinatos, Rudy. A ver, Jorge, es muy sencillo para mí. Ahí hay un grupo, un núcleo de gente asesina que está recibiendo dinero de alguien para que asesine indiscriminadamente, Jorge. Ya no se puede decir que es una lucha solo entre narcomenudeos ni nada, pero además es sumamente extraño que gente ajena como yo a la seguridad pública pueda decirte que puedes mapear. Yo te puedo decir, por ejemplo, que por qué no haces un mapa claro, evidente, donde se genera la violencia, y es el lado este. Sí, el lado este de Tijuana es donde pues se ha presentado el mayor número de homicidios. Precisamente el día de ayer, Rudy, se registran
varios asesinatos, ¿no? Hablamos de cuerpos desmembrados, hablamos de cadáveres que se localizan en maletas, en tambos, en hieleras, lo mismo avientan un cadáver, y discúlpeme la expresión de aventar, pero bueno, así es como lo hace el crimen organizado en zonas muy transitadas. Y sí, si bien es cierto, se focaliza en la zona este de Tijuana, pero también toca en lugares concurridos y en lugares que representan también zonas turísticas, Rudy. A ver, Jorge, vamos poniéndole piso a esto, con base a lo siguiente. Un sicario no es un generador de riqueza, es un empleado de alguien. Y como tal, está dentro de la clase trabajadora, Jorge. Un sicario no lo vas a ir a buscar a un fraccionamiento de alta gama, eso no es cierto. Ahí están los que les pagan. Los sicarios, como clase trabajadora asalariada, pues para ponerle nombre, que le pagan por matar, vive en ese entorno. Es que así de fácil. ¿Quieres encontrar a quienes les pagan? Búscalos en otro entorno. Esto no es ciencia, Jorge, es tan sencillo como entender muy bien que los ladrones de carros no viven en los fraccionamientos caros. Viven en las colonias populares donde están sus medios. Incluso hay muy buen camuflajeaje ahí. Se puede camuflajear muy bien como un trabajador más, Jorge. Y los vecinos lo saben, ¿eh? Sí. Y así lo entienden. Y Rudy, precisamente hoy se dan dos manifestaciones. Sí. Porque la sociedad sale a protestar porque les han arrebatado a alguien de los suyos. Y hablo de los suyos a partir de ser una familia y una comunidad, incluso que quizá no sean familias o no sean personas consanguíneas, pero sí que forman parte de una familia laboral. Ya lo vimos en el caso de esta protesta. Ahí tiene Isaac esta imagen donde salieron familiares y amigas de una mujer, Gaby Guerrero, que fue asesinada el 12 de julio en la zona, como comenta, zona este de Tijuana, Rudy, en la Mariano Matamoros. Ahí, pues bueno, el día de hoy, justicia para Gaby, era lo que exigían ahí en la fiscalía, tanto familiares como amigas de Gaby Guerrero, asesinada el 12 de julio. También lo hicieron quienes estuvieron con ella en su actividad profesional enfermera. Pero además de eso, Rudy, hay otra protesta, que bueno, más que protesta, una especie de vigilia que hicieron con el asesinato de una persona que vendía, y digo vendía porque fue asesinada, un hombre que vendía tacos varios, como se le conoce en Tijuana, que son estos tacos de guisado. Pues cuando estaba trabajando, llegaron ahí en ese lugar que estamos viendo, donde se colocaba su puesto de tacos, llegó hombres armados y le dispararon en repetidas ocasiones, asesinándolo y perdiendo la vida ahí en ese mismo lugar. Su hijo, que le ayudaba y le asistía, pues fue herido de gravedad. Todo esto ocurrió el día de ayer. Estas protestas, estas manifestaciones, ¿considera, Rudy, que van a incrementar conforme pasan los casos? Lo he venido sosteniendo en tus programas, Jorge. El problema es cuando el hartazgo es tal que se le pierde el miedo, incluso al propio miedo, a la autoridad o a los delincuentes. Y esto es una rebelión social, y en sentido, pero muy claro de la rebelión, es rebelarse en contra de una autoridad que no está dando resultados. Mira, lo de esta persona de los tacos, es un cobro de piso, Jorge. Sí. Sí. Y además es... a ver, la investigación de la Fiscalía, ¿hacia dónde le está centrando, no? Eso sería interesante saber, porque en plena luz del día, en la vía pública, llega alguien y te asesina. Pero además te asesina en tu actividad comercial. Y además hiere a tu hijo. Impunidad, Rudy, pero además es un momento pues que le genera a esta clase obrera, trabajadora, que todos los días pues se parte el lomo para darle pan a su familia, pues un mensaje de que pues, te puede tocar a ti en el lugar donde te encuentres. Eso es una amenaza cumplida para que vean los demás que podemos matar a quien sea que no pague piso. Y esa ahí está la demostración en público abierto. Es más, no se hace a escondidas, se hace evidente para que sepan que sí pueden hacerlo y que no les va a pasar nada. Rudy, estamos hablando de más de 1,000 homicidios. ¿Crees que vamos a superar los 2,000? Estamos en el 7º mes del año y desde mi punto de vista periodístico creo que sí.
¿Tú cómo ves, Rudy, como un ciudadano entendido de lo que pasa en nuestro estado? Como un ciudadano preocupado por esto, obviamente, te voy a decir que sí, salvo que el nuevo director de la policía en Tijuana fuera una persona honesta y con decisión, pero eso sería la municipal. Y dos, que tenga atribuciones no solo de investigación, sino de intervención. La Guardia Nacional, Jorge, para eso está. Claro. Si no pasa ninguna de estas dos cosas, se va a ir arriba de los 2,000. Oye, Rudy, pero este mismo lunes de esta semana, unas personas, un joven y 2 hombres adultos que acudían a firmar sus medidas cautelares en las instalaciones de la Guardia Nacional, llegaron a hacer la firma como cada mes, porque tienen un proceso judicial en su contra, un proceso judicial federal. Y en las mismas instalaciones, en una colonia, a plena luz del día, en la vía pública, cuando acababan de firmar, llegaron unos sicarios y les dispararon en repetidas ocasiones. Hoy es día que no han detenido a nadie. Es decir, llegan a las propias instalaciones, le pintan la cara a la Guardia Nacional, una zona que tendría que estar harto vigilada, y pues no pasó nada, Rudy. Mira, es que ahí está la evidencia, pues. Lo hacen así para que sepan que no le tienen miedo y que la autoridad no va a responder. Es tan evidente como si yo, para que veas que te puedo robar, llego y te robo, no sé, en una tienda, un dulce, un chicle, y te lo enseño todavía y me voy, porque sé que no me vas a hacer nada. Dime tú si no es inverosímil que vi el documento, vi el video. Está la Guardia Nacional con todo su armamento, con todo su personal, con todo, y pueden llegar a rafaguearte. ¿Cómo? Sí. Es una locura. Ahí está el video que pasábamos el lunes, sí. Rudy. Increíble eso, ¿no? Pues no es más que decirles, miren todo lo que podemos hacer. Sí, gracias a Isaac. Jorge, ¿para qué caramba le sirven los rifles a estas gentes? Que les den chance de disparar, hombre. Sí. No, y además y ya después, o sea, ahí para qué le sirve, ¿no? Cuando tendría que estar vigilado, porque es una zona, y lo mismo ha pasado en las instalaciones de la Guardia Nacional, en el cuartel, ahí que se encuentran en la zona sur de Mexicali, ahí pegadito en la Nomadita. Han tirado cadáveres ahí, Rudy, han encontrado cuerpos, pues feminicidios se han dado ahí. Una zona que está totalmente despoblada y se pudiera decir, bueno, es que está despoblada y por eso van y hacen un tiradero de cadáveres. La realidad es que pues también tendría que ser muy vigilada y por lo menos con cámaras de vigilancia observar quién entra, sale y se mueve. Pero pues no hay respeto para la Guardia Nacional. Mira, no hay respeto porque no la han dejado operar, Jorge. Esa es la verdad. La han puesto a circular por la ciudad y no han entendido que la delincuencia ya los rebasó y les faltó el respeto. La autoridad tiene que imponer su autoridad, cuidar a los que no tenemos ningún delito y detener y atacar a quienes sí lo tienen, Jorge. Ese es el espíritu básico, nada más. Rudy, cambiando de tema, el tema también de inseguridad. Hoy en la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar en Mexicali, pues la pregunta obligada era el caso de Paola Bañuelos. Cómo se dio a cabo la audiencia que dejó a muchos pues con más dudas que respuestas ante los cuestionamientos que hemos hecho a la prensa en torno a este caso, si hay más cómplices, si este caso tendría que significar que por fin ya la fiscalía no se lleve el caso a juicio abreviado, sino que se vayan a juicio oral por una sentencia ejemplar. El papel que ha jugado de investigación la fiscalía, que yo lo criticaba en mi columna de La Crónica, muy lento ha actuado la fiscalía y además de una manera con una torpeza que es increíble, no solamente como lo han comunicado, sino como han operado este caso. Este caso, Rudy, ¿qué te dice el feminicidio de Paola? Primero me dice que estamos totalmente vulnerables, que la delincuencia tiene tomada un sector de los jóvenes, que pues donde salen los antros, pues para poner el nombre, hay un control ahí completo, y qué raro que la autoridad, sabiéndolo como lo sabemos los ciudadanos, no haga presión o no llegue ahí y evite ese tipo de cosas. Dos, este caso, cuidado, porque yo le tengo serias dudas a la fiscalía, qué tan duro o qué tan fuerte esté.
no les vaya a salir con la puerta giratoria, Jorge. Sí, va a quedar peor la fiscal Marilena Andrade. Escuchémosla, Rudy, ¿te parece? Y para analizar qué fue lo que dijo el día de hoy en la mañanera de la gobernadora Marina Pilar. Habla de una sentencia ejemplar, dice, y cómo están los elementos de investigación. De Paola, y quiero comentarles que la Fiscalía está recabando pruebas, que tenemos evidencias científicas que en este momento no puedo hacérselas de su conocimiento, así como testimonios que nos llevan a reforzar cada vez más la etapa de investigación judicializada. Y también les aseguro que en su oportunidad vamos a pedir la pena máxima para el agresor, el feminicida de Paola. No descartamos ninguna línea de investigación porque ahorita estamos empezando, después de la vinculación a proceso, la investigación judicializada, y obviamente no podemos descartar nada, ningún dato, nada que nos pudiera afectar la investigación. Todo va a ser tomado en cuenta, pero sí lo que les quiero asegurar es que hay evidencias contundentes contra esta persona. Pedir hasta 60 años de sentencia condenatoria por cada uno de los delitos, lo que sumaría más de 100 años en su contra. Fiscal, entonces estamos hablando de que fue un tema de estrategia que durante la audiencia de formulación de imputación, que la verdad extrañamente se volvió también de vinculación a proceso, solamente presentaron el recorrido de Didi, presentaron un testimonio previo de otro caso que no está directamente relacionado. Fueron solamente 3 pruebas las que se presentaron en la audiencia. ¿Es un tema de estrategia entonces? ¿No es que sea lo único que se tiene por parte de la Fiscalía? Mira, es que son varias etapas. Para la vinculación a proceso se requieren evidencias mínimas, inclusive lo señala la ley, para poder lograr la vinculación. La vinculación a proceso es solamente la primera etapa para abrir la investigación judicializada. Obviamente hay muchas más evidencias en la carpeta y otras que se van a seguir complementando en los 6 meses de plazo que se dio para la investigación. Un tema que nunca se dijo, y es que... Ahí está uno de los elementos, Rudy, lo que cuestionábamos incluso aquí en Lindero Norte, la manera en que se presentó el caso ante el juez Salvador Avelar, la manera que se involucró Salvador Avelar, juez de control, que sabe de temas y que de verdad generó juicios de valor muy preocupantes y donde, pues bueno, hoy lo resaltamos y lo hemos venido señalando. El caso está muy, muy turbio por la forma en cómo se lo han abordado. Y Rudy, que a 12 años que se tipificó el feminicidio, en 2015 se hicieron las causales, todavía se agregó, se ha hablado de la capacitación, tenemos una alerta de género, Rudy, y seguimos en las mismas, no entendemos absolutamente nada de cómo se deben de abordar estos casos, ni la manera de comunicarlos. Y mira, Rudy, ahí te va un dato. Ni siquiera la fiscal Marilena Andrade sabe que la pena máxima por el feminicidio son 70 años, no son 60. Entonces, algo tan sencillo, Rudy, se les escapa a nuestras autoridades cuando dicen tener todo el sartén por el mango, y cuando esto pues nos dice que ojalá se vayan a juicio oral y ojalá tengamos todos los elementos de esa investigación que hoy presumen tener, pero que a como se han dado los casos de feminicidio, lo dudamos mucho. Mira, nuevamente, he seguido el asunto de la Suprema Corte, de la reforma judicial, y los jueces le echan la culpa a las fiscalías de no construir o no integrar bien los expedientes, Jorge. Ese es un primer elemento. Eso es lo que me tiene a mí preocupado, de que en la integración del expediente se les falle algo por ese tipo de no saberlo, Jorge, y por ahí se vaya el abogado defensor, ¿eh? Esa es la preocupación mía. Sí, y por eso les da a conocer. A ver, se acaba de reformar este año el Código Penal, es el artículo 129 el que se tipifica como feminicidio. Porque todo el mundo dice es que el feminicidio es del 2015, no, se tipificó desde el 2012, y si no pueden ir a revisar el linderonorte.com, ahí tenemos información sobre lo que se planteó. La entonces diputada del PRI, PAN y de todos los partidos políticos, la sindicalista Virginia Noriega, fue quien lo elevó y lo tipificó, pero estaba mal hecho la tipificación. 2015 se amplían las causales de este artículo 129, se establece como tal el delito de feminicidio y desde ahí diputadas de todos los partidos políticos lo empezaron a trabajar. Hoy ya en 2024, en marzo, legisladoras de Morena presentan
una serie de reformas para tener agravantes. ¿Por qué señalo todo esto, Rudy? Porque la Fiscalía, en su inoperancia, y no solamente hablo de la actual, sino la que hemos vivido con Perla del Socorro Ibarra, que nunca tipificó, nunca hizo un feminicidio en grado de tentativa cuando nosotros se lo cuestionábamos, con Guillermo Ruiz Hernández, que también hacía juicios de valor a las víctimas, con el fiscal Ricardo Iván Carpio, que no era sus prioridades el tema de género ni de feminicidios, y ahora con el tema de María Elena Andrade. Se tuvo que tener agravantes porque daban mal los planteamientos o las carpetas de investigación, que es lo que tú dices, Rudy, que preocupa no solamente a la Suprema Corte de Justicia, sino también al periodismo y también sin duda alguna a las víctimas e incluso hasta los victimarios. Se presentan estos casos y se presentan con carpetas muy débiles. Por eso es que aquí ha sido una constante en esta aritmética de judicial que se tienen de las sentencias y las penas, que es menor a la mínima, con tal de que acepten su culpabilidad, y en vez de darte 40 años de prisión, 35 años de prisión, que es la mínima, pues te doy 18 o te doy 20, ¿no? Entonces juegan con los números, pero no saben que también juegan con el caso de la justicia y sin duda alguna con la reparación del daño, Rudy. Mira, insisto, otra vez, me preocupa porque cuando he seguido esto y francamente la fiscal general salió como un anuncio de producto de supermercado, anunciarlo. Sí, es que no puedo llamarlo de otra manera. Dos, me preocupa que no lo hagan bien, Jorge. Mi insistencia es esa. Dice, tengo muchas líneas de investigación. No, casos concretos, pruebas concretas, porque si no, por ahí se te van a ir. ¿Y por qué quieren llegar a acuerdos, a condenas así abreviadas? Por algo muy sencillo, Jorge, porque saben que en el transcurso de todo el juicio se les puede caer. Ese es el asunto. Sí. Y pues bueno, ya veremos qué sucede. Y sobre ese mismo tema, Rudy, sobre el caso de Paola, pues también se viene la regulación a los DIDIs. Tenemos un planteamiento, Rudy, sobre desde el 2015 se ha venido trabajando para regularizarlos a estas plataformas de taxis vía aplicación. Recordará, Rudy, las protestas que se hicieron, la cacería de brujas que se hizo, ningún alcalde pudo trabajar en transporte. Al final se salieron con la suya, tanto Cabify, tanto Didi, tanto Uber, presentando amparos y no regularizándose. Al final acordaron regularizarse. Pero la mayoría de los choferes de Didi y de Uber no se están regularizando. Mira, Jorge, te lo voy a decir de una vez porque es una política pública fallida. Lo que pasa es que haces anuncios, sales como si fuera una carrera de 100 metros y a los 90 metros te cansas. ¿Qué estoy diciendo? Sí. Haces todo un planteamiento, mandas que los Didis, que los que tú quieras y los presionas 2 o 3 días. Te hacen una manifestación, llegan a una mesa de diálogo, no sé qué diálogo puede haber cuando estás incumpliendo la ley, y después la autoridad se olvida de ellos, y eso ellos le van a eso. La ciudadanía sabemos que uno, cuando pasa estas cosas, a lo que le estás apostando es al tiempo y que la autoridad busque otro asunto para salir al aire. Entonces, lo dijimos aquí hace 10 días, Jorge. ¿Qué miedo le tiene la gobernadora a ese núcleo de bares y a ese núcleo de taxistas que no pone orden? Y un orden es decir, nombra un responsable a que le dé una supervisión, no sé, cada 15 días, cada mes, y que ese responsable venga y se pare aquí y diga, de los 90 o 100 o 200, 80 hicieron caso, 20 no, pues a esos cancélalos. Pero si no haces si no es una política pública con seguimiento, no te lleva a ningún lado. Exactamente, Rudy, porque hay que tener incluso de los requisitos que se le piden a los Didis, a los Ubers, a todos, tendría que ser más regulados. O sea, tanto el examen toxicológico como de la carta de no antecedentes penales, que la verdad en ambas yo no creo que sean fundamentales, O sea, para mí incluso son violatorios a derechos humanos, que si no me presentas esta carta de no antecedentes penales no trabajas como taxista. O sea, porque hay taxistas que infringen la ley, que se dedican al tráfico de personas, tráfico de migrantes o incluso de droga y que no tienen antecedentes penales.
pero al igual que el examen toxicológico. Pero bueno, entiendo que en el tema muy moralino que tenemos y de seguimiento a la ley, tendría que ser el ciudadano perfecto quienes no tengan estos requisitos. Pero bueno, esos ya ya los están puestos y lo aceptaron los choferes de estas dos aplicaciones. Pero como dice Rudy, pues te lo pido un año y a ver cuándo te lo vuelvo a pedir. Otro problema es el costo. Señalaban que era un costo oneroso de poco más de 7,000 pesos. Ya hay un decreto que se extendió por parte del gobierno del estado para que te cueste 3,000. La realidad es que sí lo pueden pagar, ¿eh? Sí pueden pagar esto y deben de regularizarse. A ver, estás poniendo una posición neoliberal, Jorge. Y voy a mostrarlo. ¿Por qué se lo cargas al chofer y no se lo cargas a la compañía? Exactamente. El quien te contrata es la compañía. Tú no eres la compañía. No es cierto eso como lo dicen en la Walmart. Asociado del piso. ¿Cuál asociado? Empleado. Entonces, coincido totalmente. Porque además la presión que hicieron un grupo de choferes fue hacia la empresa para que la empresa absorbiera ese gasto y les regresaran. Pero la empresa solamente les estaba regresando la mitad. Por eso es que el gobierno del estado lo que dijo, te voy a dejar la mitad para que esos 3,000 pesos te lo regresen, ¿no? Entonces, coincido que ha sido una burla donde te dicen que eres socio y la realidad es que no eres socio y además te dejan a tu suerte con las multas y con muchas situaciones, ¿no? Pues sí, te digo, por eso te dije que era una posición neoliberal. O sea, todo se lo cargas a la clase trabajadora y la empresa, que es la que sí se enriquece, te abandona. Y además decíamos, el gran recurso que obtienen las empresas no lo facturan en México. Pues claro que no, pues es otra salida. Mira, es igual que las gasolineras, pues. Tú, peso que le pagas a la gasolinera, inmediatamente se va o a Inglaterra, o a Tokio, Japón, o a Estados Unidos, inmediatamente. Vamos a escuchar a el buen Vivi, que es el titular de IMOS, quien el día de hoy en la mañanera también da este planteamiento de lo que han estado trabajando para regularizar a los DIs. Ni queremos criminalizar a todos los choferes, ¿no? Ni estamos asegurando o afirmando absolutamente nada, simplemente que hay un proceso de registro que debe de realizarse para pues poder tener por parte del IMOS pues una plataforma donde se encuentren los registros de los choferes justamente pues de este tipo de servicios o plataformas digitales que prestan transporte. Adelante, Vivi. Gracias. Bueno, ya existe la regulación desde 5 años y hemos estado en constantes operativos y diálogo con las dos plataformas internacionales aprobadas aquí. Y lo que les pedimos es muy sencillo, es una anuencia que es para el vehículo, que se le coloca este distintivo visible, que es el QR. El QR nos lleva al expediente de cada uno y le permite, si el ciudadano le toma una foto, le permite tener también pues, la evidencia de a qué vehículo de plataforma subió y nos permite a nosotros identificarlos en la calle, porque si no traen este distintivo, pues es otro carro más, ¿ok? Y ahorita te doy los trámites, ¿no? El conjunto de trámites ahorita anda alrededor de 3,000 pesos, normalmente con un descuento del 50%, y el chofer tiene que portar aquí en su cuello este identificador que tiene la autorización del instituto y la foto de la persona y un QR para ir al expediente. Eso es a lo que se han negado los choferes que están aquí afuera y allá en Tijuana ahorita manifestándose, a registrarse. Se tienen que registrar. ¿Ok? Tenemos, si podemos irnos a la lámina, aquí tenemos una lámina de los actos. ¿No había un registro estatal Sí hay un registro estatal y las plataformas todos los meses nos envían el padrón de usuarios. El problema es que no van al instituto, ¿no? Esos son los requisitos, ¿sí? Para el registro del gafete de socio conductor. Ahí ven el antidoping, ven la carta de no ahorita se las compartimos si gustan. Sí, el requisito de la anuencia, temas tan simples como la revisión mecánica, saber que el vehículo está en buenas condiciones para trabajar. Siguiente, la instalación del QR. Aquí está el decreto que habla la señora gobernadora, que es una extensión de un decreto que ya había hecho, porque una de las plataformas nos dijo, oye, nosotros podemos hacer un reto con los choferes de que si van y se registran, pues les devolvemos el dinero. Entonces nos pareció pertinente hacerlo, ¿no? Porque básicamente les van a subsidiar el registro. Siguiente, por favor. Ese es lo que hemos hecho desde enero, ahí lo ven. Mexicali, 334 infracciones, 24 remolques.
Ensenada 537-20. Digo, no es casualidad que en Ensenada es donde tenemos el mayor número de cumplimiento. El trabajo de nuestro cuerpo de inspección no es para andar multando diestra y siniestra, es para provocar que la gente esté dentro de la ley. Entonces no es cacería. Si se fijan los remolques, son 24 remolques en Mexicali, 33 en Tijuana y 20 en Ensenada. Ahí está, Rudy, ¿no? Lo que dice el propio titular de IMOS, del Instituto de Movilidad de Transporte. ¿Cómo lo ves? Mira, es muy sencillo. Revolcaron a los que incumplían la ley, Jorge. Ahí que, a ver, dime qué haces cuando violentas la ley, si la conoces. ¿Sí? Si yo me paso un alto y hace una patrulla, él está obligado a detenerme. Y yo decirle, no, discúlpeme, en la próxima ya no. No, señores. Sí, puedo sonar duro. No, Jorge. No podemos permitir un asesinato más. Por eso te decía, Rudy, tienen que cumplir elementos dados para que cumplan. Sí. ¿No? Entonces, o si no, podemos empezar a reclamar a estas grandes empresas hacerlo. La otra es que la manera en que se dieron las concesiones al transporte público en Baja California, que se dieron los permisos, las licencias, fue irregular y rodeado de corrupción. Por eso es que ahorita el transporte público, para maniobrar, es insostenible, Rudy. O sea, es realmente inoperante como tal, y aun cuando no se puede tener un transporte de calidad, pues no podemos aspirar a algo mejor, porque no hay manera de poderle enderezar este barco, a menos que quites todas las concesiones y vuelvas a darlo. Porque está inflado, Jorge. Porque hay un acto de corrupción. Si tienes un control, y control quiere decir que vaya creciendo conforme a la demanda, pero con reglas muy claras. Mira, es muy sencillo. A mí cada mes me das el padrón de los conductores que tienes y te voy a decir cuáles no han cumplido y los das de bajas en tu plataforma y en ese mes no trabaja. A ver si no viene, Jorge. Sí. Y ahí tendrán que hacerlo. También el gobierno del estado tiene que dar facilidades. Hoy estaban protestando los choferes de Didi y decían que también el trámite va muy lento, ¿no? Y que están perdiendo muchas horas haciendo la tramitología. Pero tuvo que pasar un feminicidio, Rudy, para que pudiéramos entender que esto tiene que cambiar. Ahora resulta que ellos son los agredidos, Jorge. Sí. Ellos son las víctimas. ¿Cómo que se están tardando mucho? ¿Y quién repara la muerte de esta muchacha? Sí, totalmente. Y es ahí donde pues va a continuar las protestas. Realmente nadie está criminalizando a los trabajadores de Didi, claro que no, pero tampoco nos podemos escapar de una realidad, Rudy, que los choferes de Didi, como los choferes de taxi de ruta, como los de taxi libre, cometen actos ilegales con esta estructura criminal del narco. Si tienes un responsable que te dé resultados, vas a ir poco a poco arreglándolo, Jorge, ¿eh? Porque si estoy contratado para que todos los días yo vea cómo están las rutas de los taxis, dónde hay denuncias, qué tipo de taxis son, y voy haciendo un trabajo, una secuela, de esto, puedo tomar decisiones. Pero si solamente llego y hago un anuncio y ya me olvido de él, aplausos y vámonos, pues, ¿para qué lo haces? Rudy, hoy escuchábamos al titular, a Jorge Topete, del Bibi, con el director del IMOS, decir, hay un gafete que deben de portar, como recordarás estos que principalmente se dan en Ciudad de México, cuando tú te subías a un taxi, tenían su gafete y incluso el taxista era una persona bien presentable, ¿no? Recordarás, eran con saco, con su chalequito, hasta algunos muy encorbatados, porque te querían dar ellos una buena imagen. Así es. Yo no digo que te tengas que vestir pulcro, pero lo que sí te digo es que ahorita hay una nueva afrenta que tienen que hacer no solamente los choferes de ruta y taxis libres, sino ahora también los de aplicación, que la gente está desconfiando de ellos. Pues se lo han ganado a pulso, Jorge. ¿Cómo le digo a una de mis hijas, vente a la casa, te invito a cenar, agarra un Didi? Pues ¿cómo le voy a decir eso? Mejor digo, luego nos vemos. Y se les dijo, Rudy, recordarás cuando no se querían regularizar, cuando las empresas se estaban amparando, se les dijo, les va a pasar lo mismo que a los taxis de ruta, que a las calafias, que a todos estos sistemas de transporte que se tiraron a la milonga, Rudy, se tiraron a la corrupción
le dieron vueltas y vueltas a la ley y lograron su cometido. Muchos de ellos caciques del transporte y lograron cooptar el transporte masivo y el público y la movilidad del baja californiano. Y la verdad es que ahora los de aplicación, los privados, están ahora en la misma condición. Me das pie para lo que me gusta plantear, Jorge. Entiende, eran las plataformas las que mandaban en este país. Las plataformas extranjeras podían hacer y deshacer. Yo recuerdo aquellos pleitos donde se negaban incluso a registrarse y decían que era un servicio privado entre dos privados, cuando es un servicio público. Dos, Jorge, esos pseudoliderazgos traídos desde el PRI y el PAN deben de acabarse y meterlos en cinturas. Mira, es muy sencillo meterlo en cintura, cumple el reglamento y se acabó. Y Uber, ojo Rudy, porque habíamos hablado mucho de Didi, pero Uber como tal están parados para regularizarse de cualquier tipo e incluso están parados para poder, para no dar ningún recurso público al Estado. Es por eso que hay un llamado que hace el gobierno del Estado a Uber, a que se deje de cosas, se desista del amparo y se regularice y empiece a trabajar. Pero además otro, que ahí tenemos una imagen, a ver si nos lo comparte el buen Isaac, porque hay otra aplicación que se llama InDrive, principalmente funciona en Ensenada, creo que en Mexicali también, pero InDrive, el día de hoy fue tajante el gobierno de Baja California, donde dijo no contraten ese servicio. ¿Por qué? Porque no cuenta con registro ante el estado de Baja California. Así lo dio a conocer el día de hoy en la mañanera. Tiene muy pocos controles de seguridad y pide datos personales a las y los usuarios. Por eso, InDrive, desde aquí hacemos el mismo llamado, no lo contrate, no descargue la aplicación, porque imagínate, si Didi y Uber incumplen, InDrive incumple más. Eso es romper con los monopolios que mandaban en este país y en este estado. Exhibir a una plataforma pirata es válido del gobierno porque está obligado a cuidar nuestra seguridad, Jorge. Hazlo público, así como las escuelas patitos que no tienen registro de validez oficial de estudios, hazlas públicas, porque nosotros somos los ciudadanos que entendemos que si el gobierno no nos dice que no tiene registro, lo vamos a usar y vamos a correr el riesgo. Eso es lo que debe de hacer el gobierno. Claro, un gobierno comprometido con la sociedad. Claro. Rudy, pues gracias por estar acá en este miércoles. A la distancia, Rudy, te saludo y no te envidio para nada del calor que hace en Mexicali. Te anticipo que yo el fin de semana me voy a Ensenada, ¿eh? Sí. Oye, Rudy, ¿qué cenas hoy, Rudy? No lo sé, pero sí está haciendo mucho calor como para prender el cooler que tengo afuera y tomarme algo refrescante. Eso, cervecita. Pues sí. Marca Coors es la que le gusta al Rudy, así que si algún día usted le quiere dar un regalo, te voy a interrumpir. Esa es la buena. Siempre me andas exhibiendo. Pues Rudy, por si te regala algún día alguien una cerveza, que te ofrezca una Coors, que es la que te gusta, si no, nada, que te ofrecen Tecate Light, Rudy. Ya, bye. Oye, Rudy, vamos a ver rápido nada más el cartonazo de nuestro pariente Eras, de Enrique Eras, un saludo, un abrazo. Hablando de compras, pues dice en su personaje el Cachanilla, va uno al súper y está por las nubes, ¿no? Sobre todo temas de pollo, el huevo, el pan, ¿no? Que se han encarecido bastante y que forma también parte de estas grandes empresas transnacionales y grandes empresas que pues han fijado sus precios con la especulación misma del mercado, ¿no? Acuérdate que eso no tiene nada que ver el gobierno, porque luego le echan la culpa al gobierno. Eso es libre mercado, es neoliberalismo. Exacto. Rudy, gracias por estar acá, Rudy. Gracias a ti. Ahí tienen ustedes, nosotros los dejamos con esta entrevista a un diputado, hablando sobre temas del Congreso del Estado, sobre temas esperemos que ahí haga análisis también de lo que le presentamos a continuación, y con eso nos despedimos. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Muy buena noche. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Nos encontramos con el diputado Héctor Zamorano. Hola. Y el día de hoy, para esta sesión ordinaria, fíjense que va a presentar un posicionamiento relativo a la prevención del delito, particularmente encaminado a qué. Pues mire, el posicionamiento del día de hoy es un planteamiento general, el tema del problema de la seguridad, más allá de la seguridad, del tema del crimen,
el tema de las colonias, va por ahí. Entonces, nuestro posicionamiento va en el sentido de poner atención como gobierno, ya sea gobiernos municipales, delegaciones, en los programas de desarrollo dentro de la comunidad que pueden ayudarnos a la prevención del delito. Sabemos que el tema de la seguridad es un tema complicado y nuestro aporte lo queremos hacer en el tema de prevención precisamente, ¿no? Poner atención en ejes, por ejemplo, áreas donde se puede programar deporte, pláticas de desarrollo cultural en las colonias, programas de guitarra, y que es el tema de la prevención es algo que se puede abarcar desde muchos frentes, sí. Y ese es el planteamiento general, poner atención en que la prevención es importante, ¿no? Al final de cuentas son nuestros jóvenes los que de una u otra manera terminan o en pandillas o trabajando para el crimen organizado, sí. O siendo consumidores. Hay una preocupación pues que están, no dejarlos desprotegidos, claro. Y ese es un planteamiento general desde los frentes que se puede abordar la prevención. Y diputado, me gustaría que aclarara que a pesar de que obviamente su distrito está más encaminado allá para Tecate y Tijuana, esta cuestión de prevención es todo el estado. Es un planteamiento para todo el estado, porque la realidad es que por ejemplo se viene en zona S de Tijuana, también lo tenemos a las afueras de Mexicali, claro. También lo tenemos al sur de Ensenada, también lo tenemos en Rosarito. Entonces no es una realidad que no debería ser así, pero pues pasa en todo el estado. Y no es un planteamiento de crítica o de golpeo al gobierno, no, al contrario, simplemente es algo que considero que se debe acentuar ese trabajo, que aunque se está haciendo, deberíamos de hacerlo todavía mejor, ¿no? Excelente, diputado, muchísimas gracias, estaremos al pendiente. Muchas gracias.